Los 7 pecados capitales y sus demonios. Los 7 pecados capitales son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo y el catolicismo para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. Comencemos con la lujuria. La lujuria es usualmente considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de naturaleza sexual. La lujuria son los pensamientos posesivos sobre otra persona. Debido a su intrínseca relación con la naturaleza sexual, la lujuria en su máximo grado puede llevar a compulsiones sexuales o sociológicas o transgresiones, incluyendo la adicción al sexo, el adulterio y la violación. Su demonio es Asmodeo. Asmodeo se enamora de Sara, hija de Raquel, y cada vez que ella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Así llega a matar a 7 hombres, impidiendo que se consumen en el matrimonio. Más tarde, Sara se promete a un joven llamado Tobías, hijo de Tobit. Este recibe la ayuda del arcángel Rafael, el cual enseña cómo librarse del demonio. De este modo, Tobías coge un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado, colocándolos sobre las brasas. Asmodeo no puede soportar los vapores así desprendidos y huye a Egipto, en donde Rafael le encadena. No se sabe más de la suerte que corre este demonio, pero se lo presenta como un símbolo del deseo carnal. La avaricia. La avaricia aplica solo a la adquisición de riquezas en particular. Tomás de Aquino escribió que la avaricia es un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en el que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales. En el purgatorio de Dante, los penitentes eran obligados a arrodillarse en una piedra y recitar los ejemplos de avaricia y sus virtudes opuestas. Es un término que describe muchos otros ejemplos de pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar, búsqueda y acumulación de objetos, robo y asalto, especialmente con violencia. Los engaños o la manipulación de la autoridad son todas acciones que pueden ser inspirados por la avaricia. Su demonio es Maamón. Maamón es hijo de Lucifer y príncipe de los infiernos. En la Biblia, Maamón personifica como símbolo de las riquezas en Lucas 16:13 y Mateo 6:24. Pero en otros se traduce como abundancia deshonesta o equivalentes, dando así a entender que lo que quiso decir Jesús fue: no podéis servir a Dios y a las riquezas, en el sentido de estar esclavizado al amor o al dinero. En algunas versiones españolas se traduce como mamón, pero en otros como dinero. La gula se identifica con la glotonería, el consumo excesivo de comida y bebida. En cambio, en el pasado, cualquier forma de exceso podía caer bajo la definición de pecado. Marcado por el consumo excesivo de manera irracional o innecesaria, la gula también incluye ciertas formas de comportamiento destructivo. De esta manera, el abuso de sustancias o las borracheras pueden ser vistos como ejemplos de gula. En la Divina Comedia de Alighieri, los penitentes en el purgatorio eran obligados a pararse entre 2 árboles, incapaces de alcanzar y comer las frutas que colgaban de las ramas de estos, y por consecuencia se les describía como personas hambrientas. Su demonio es Belcebú. Se cree que Belcebú es el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre de Belcebú era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas todo el tiempo. Belcebú en sus formas alegóricas toma a veces apariencia colosal, de rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo, negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago.
La pereza es el más metafísico de los pecados capitales, y en cuanto está referido a la incapacidad de aceptar o hacerse cargo de la existencia en cuanto tal, es también el que más problemas causa en su denominación. La simple pereza, más aún el ocio, no parecen constituir una falta. Tomado en sentido propio, es una tristeza de ánimo que aparta al creyente de las obligaciones espirituales o divinas a causa de los obstáculos y dificultades que en ellas se encuentran. Bajo el nombre de cosas espirituales y divinas se entiende todo lo que Dios nos prescribe para la consecución de la eterna salud, como la práctica de las virtudes cristianas, la observación de los preceptos divinos, de los deberes de cada uno, los ejercicios de piedad y de religión. Concebir pues tristeza por tales cosas, abrigar voluntariamente en el corazón desgano, aversión y disgusto por ellas, es un pecado capital. Su demonio es Belfegor. De acuerdo con la leyenda, Belfegor fue enviado desde el infierno a la tierra por Lucifer para averiguar si existía la felicidad conyugal. Tales rumores habían llegado a los demonios, pero ellos sabían que la gente no estaba destinada a vivir en armonía. No obstante, las experiencias de Belfegor en el mundo pronto convencieron de que tal rumor no tenía fundamento. Belfegor, el señor de la apertura, es descrito como un fuerte demonio con aspecto atlético, de varios metros de estatura, cuernos de carnero, de aspecto humano que cambia en las piernas, ya que en vez de pies, posee enormes patas de lobo. La ira. La ira puede ser descrita como un sentimiento no ordenado, ni controlado de odio y enojo. Estos sentimientos se pueden manifestar como una negación vehemente de la verdad, tanto hacia los demás y hacia uno mismo. Impaciencia con los procedimientos de la ley y el deseo de venganza fuera del trabajo del sistema judicial, llevando a hacer justicia por sus propias manos. Fanatismo en creencias políticas y generalmente deseando hacer mal a otros. Una definición moderna también incluiría odio e intolerancia hacia otros por razones como raza o religión, llevando todo esto a la discriminación. Las transgresiones derivadas de la ira están entre las más serias, incluyendo homicidio, asalto, discriminación y, en casos extremos, genocidio. Su demonio es Amón. En demonología es un marqués del infierno, el cual comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Es descrito como un lobo con cola de serpiente que arroja fuego, un hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro, o simplemente un hombre con cabeza de cuervo. La envidia. La envidia se caracteriza por un deseo insaciable. Sin embargo, difieren por dos grandes razones. Primero, la avaricia está más asociada con bienes materiales, mientras que la envidia puede ser más general. Segundo, aquellos que cometen el pecado de la envidia desean algo que alguien más tiene y que perciben que a ellos les falta, y a consiguiente desear el mal al prójimo y sentirse bien con el mal ajeno. Su demonio es Leviatán. La interpretación cristiana de Leviatán le considera a menudo como un demonio asociado con Satanás, el diablo. Es una bestia marina del Antiguo Testamento. El término Leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones como sinónimo hoy en día de gran monstruo o gran criatura. La soberbia. En casi todas las listas de pecados, la soberbia es considerado el original y más serio de los pecados capitales. Y de hecho, es también la principal fuente de la que derivan los otros. Es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo que los demás, fallando en halagar a los otros. Según la Biblia, este pecado es cometido por Lucifer al querer ser igual a Dios.
Genéricamente se define como la sobrevaloración del yo respecto de otros por superar, alcanzar o superponerse a un obstáculo, o bien en alcanzar un estatus elevado y subvalorizar al contexto. También se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior y que se es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás. También se puede tomar la soberbia en cosas vanas y vacías, como la vanidad, y en la opinión de uno mismo exaltada a un nivel crítico y desmesurado. Su demonio es Lucifer, el más maldito. Según la tradición, era un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, por lo que fue confinado al ámbito terrestre. Antes de la rebelión, Lucifer era un arcángel. Estaba por encima de las demás categorías de los ángeles, ya que él era el más hermoso de todos ellos. El nombre Lucifer sería lo que en una época habría sido el nombre que recibió de Dios en persona. Luego de su rebeldía, ya no sería el portador de luz, sino que sería llamado adversario. Esto fue Los 7 pecados capitales y sus demonios. Los documentalistas. Saludos especiales para Jorge Moisés González Rivera, Axel Five, Ojani Medina, Freddy Hernández. Un saludo muy especial para Juan Labarca, Nandito Ceflo, Valentino Solio, Vicenari Mist, Brandon Jair Calderón, Alberto Macbeth Flores, Dilean Alexander Hasnikar, José María Thompson Collins, Frank Pérez Díaz, Agustina Guzgani Nico, Rudy Sochoa, Fernando Elías Pérez, Cristian Prosivitek, Tommy Tius, W.S. Curiel Chávez, Luis Morales, Luca Ruiz Díaz, Tito Javier Gómez Ferrer, Brian Sounds González Bravo, Josué Flores Roque, Jorge Plasencia Cruz, David Reeves, David Jesús Álvarez, Aurora Boreal, Filiberto Bizarro Alfaro, Víctor Manuel Carcamo Reyes, Richard Gámez, Cristian Gutiérrez, Carlos Arenas Mendoza, Cristiano Davila, Julián Beto Puerto, Eladio Bermúdez Guzmán, Esteban Rodríguez, Jorge D. Sistos, Bigman Villalón, Josué Vega, HJN Jiménez, Freddy Yucra Valencia, Esmeralda González, Marco Beliz, Fucking Jefe de Todas, Sergio Rosas, Alexander Pérez, Lupita GC, Drian Criatura Musical, Crixman Pérez, The Big One Isaac García, Víctor Cárcamo Villalta, Kevin Kawai, José Luis Covarrubias Santos, Jesús Adrián Salazar Rojas, Kevin Cam, Alex Rodríguez, DJ Cash Villaseñor, José Alfonso Díaz Rodríguez, José Alfredo Mercado Reyes y Cris Casablanca. Gracias y hasta la próxima.